Gracias por continuar con nosotros. Una reciente edición del programa de noticias 60 Minutes de la cadena CBS abordó las grandes diferencias entre Estados Unidos y Alemania en cuanto al tema de la libertad de expresión. Mientras en nuestro país las expresiones de odio están protegidas por la primera enmienda. En Alemania, las autoridades tienen una política de mano dura contra cualquier discurso que pueda incitar al odio o que sea ofensivo. La policía alemana incluso allana las viviendas, confisca las computadoras y hasta detiene a las personas acusadas de difundir expresiones de odio en las redes sociales, como por ejemplo a los troles. Vamos a conversar sobre esto con el analista político Ernesto Castañeda. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros acá en Línea de Fuego. Ernesto, obviamente Alemania es una democracia, pero ¿por qué tienen una postura mucho más estricta del derecho a la libertad de expresión? Hola Carolina, como bien explicabas, es otro contexto y otra historia. Entonces, como se entiende la libertad de expresión es distinto en Alemania que en Estados Unidos. Esto no es algo nuevo, esto es algo que de todas maneras se ve que inicia después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Hitler podía hablar abiertamente, decir mentiras, incitar al odio y la violencia contra judíos, personas gay, personas Roma y demás. Entonces, con ese precedente histórico, el que haya llegado al poder con tantas mentiras y tanto odio, los alemanes decidieron, y en su constitución, en las leyes pusieron, que se puede criticar al gobierno, se pueden expresar diferencias políticas, religiosas y demás, puede haber un debate intelectual, hay universidades, pero no se puede incitar al odio de manera pública. Es decir, si uno está en televisión, si uno escribe algo en un periódico, tiene que responder a la ley si hace algo que llame, por ejemplo, al genocidio contra los musulmanes, cosas así. Eso no es nuevo. Lo que el reportaje de ese programa, 60 minutos, decía es cómo se aplica ahora a los medios en Internet, a los medios sociales, donde cualquier persona puede escribir este tipo de mensajes y se está aplicando la misma ley que se aplicaba para políticos en discursos públicos, para periodistas, para gente que opinaba, que también la gente que está en Alemania con un público alemán dirigiendo un lenguaje, citando al odio, a la violencia, puede llevar penas, puede llevar multas y demás. Entonces, es otro contexto, es algo que de verdad no le sorprende a mucha gente de Alemania que saben esta historia y saben que no pueden decir fuego o no pueden decir tal grupo Pero, es culpable por eso. pero Ernesto, ¿no te parece que estas medidas son poco excesivas? Desde el punto de vista de Estados Unidos, sí, porque tenemos una libertad de expresión casi ilimitada. Pero bueno, por ejemplo, veamos que no podemos decir ciertas palabras en la banda pública, que hay unas palabras, unas groserías que son ilegales en los canales abiertos de televisión estadounidense. Y nadie lo cuestiona. En Cablevisión y otros lugares tienen otras leyes. Es lo mismo en Alemania, o sea, el incitar al odio contra una minoría religiosa, étnica o racial, es ilegal por el precedente que tienen. Y los políticos también se les llama a que no hagan esto. Y hubo un Claro. caso, como explicaban en ese documental, de un político que habían muchas amenazas contra él por defender a los inmigrantes y que lo mataron. Entonces, por eso han sido bastante estrictos últimamente. Bueno, quiero que escuchemos estas palabras del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Obviously, we're going to continue to have important alliances with Europe, but I really do think the strength of those alliances is going to depend on whether we take our societies in the right direction. The point that I try to make to our European friends, and I think that they're our friends, I believe that, I know President Trump does, is that friendship is based on shared values. Bueno, estamos hablando de valores compartidos. ¿Cómo interpretas estas declaraciones del vicepresidente? Si nos puede decir brevemente. Muy poco diplomáticas, se está entrometiendo en cuestiones políticas de Alemania porque es una temporada electoral y lo que está diciendo le favorece mucho al partido de extrema derecha. Entonces no es que haya que se compartan los valores de la democracia, que no se invadan los países vecinos, porque está esta disputa también con el tema de Ucrania, donde hay mucha división y la gente pensaba que iba a hablar en ese discurso sobre Rusia y Ucrania y no sobre la política interna de
Alemania o cómo ellos tienen que entender su memoria histórica o cómo ellos deben de entender el odio y la incitación al odio en el discurso público. Bastante interesante. Muchísimas gracias, Ernesto Castañeda. Siempre un gusto tenerte aquí en Línea de Fuego y, por supuesto, aquí en VEX. Que tengas una muy bonita tarde. Gracias, Carolina, igualmente. Gracias por su sintonía y no se olviden que aquí en Línea de Fuego la última palabra la tiene usted. Soy Carolina Peguero. Muy buenas noches y feliz fin de semana.